Bueno, yo creo que podemos empezar, ¿verdad? Que vamos. Sí. Pues buenas tardes a todos en esta tarde entre casi aciaga, ¿no? Que nos convoca y reunimos aquí esta tarde. Nos toca reunirnos con tres creadores de distintos territorios del arte: la pintura, la escritura, poesía y la música. Tres lenguajes que, aunque distintos en su forma, comparten una búsqueda común, que es la exploración de lo sagrado, de la trascendencia, de aquello que solo se puede sugerir y nunca se puede decir del todo, con ninguna de las formas de lenguaje que poseemos, que son siempre y solo aproximativas. Se trata de eso que llamamos misterio, y que en nuestra tradición se convierte precisamente en lo sagrado, en el motivo que ha dado origen a este encuentro. El misterio ha estado siempre presente en el arte, pero ¿cómo resuena hoy en el arte contemporáneo? ¿Dónde encontramos su eco en una época que está marcada por la velocidad, por la tecnología, por la sobreexposición, por no hablar de la idolatría a otros dioses que han sustituido al Dios verdadero, ¿no? El éxito, el dinero, la imagen o la falsa imagen, la fascinación por lo efímero y lo nuevo. En un mundo cada vez más secularizado, como se ha dicho esta mañana, ¿qué papel juega el arte como espacio de la trascendencia? Pues bueno, para ello tenemos a tres maravillosos ponentes a los que invito a compartir sus perspectivas, a cruzar sus miradas y a que nos ayuden a descubrir cómo el misterio sigue latiendo en el arte contemporáneo. En esta mesa vamos a hablar de cómo lo sagrado se hace presente en el arte contemporáneo, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y cómo se aborda y se expresa ese vínculo, tratando de reflexionar sobre la capacidad del arte para conectar con lo más profundo del ser humano. Vamos a empezar, por tanto, a presentar al primero de los ponentes, Antonio Barnés Vázquez, es sevillano, doctor en Filología por la Universidad de Granada, es profesor de literatura española en la Universidad Complutense, ha publicado numerosos estudios sobre Cervantes, entre los que destaca Yo he leído en Virgilio, la tradición clásica en el Quijote, que en 2009 obtuvo el tercer Premio Internacional de Investigación Científica y Crítica Miguel de Cervantes. En fin, un gran ponente que tenemos aquí. Compagina su interés por autores de diversas épocas, de diversas lenguas: Homero, Sófocles, Séneca, Shakespeare, Antonio Machado, y sobre todo haciendo una clara reivindicación del libro físico, del libro en papel en esta era digital. Tiene un libro sobre ello, que es Elogio del libro en papel y la escritura creativa. También tiene un poemario, así que lo presento también por mi gusto por la poesía como poeta, que es El corazón de la libélula. Coordina desde 2016 el proyecto Dios en la literatura contemporánea y, bueno, en los congresos, por ejemplo, el de Autores en busca del autor. Y entre sus afanes diversos está también la promoción de las humanidades, la promoción de un verdadero humanismo al que debe su libro Un nuevo humanismo para la era digital, una propuesta desde Cervantes y otros clásicos. Les doy, agradeciendo sobre todo que haya podido estar aquí con nosotros esta tarde, le doy mi más sincera bienvenida en nombre de todo el CEU Cefas y le doy la palabra, con mucho gusto. Muchísimas gracias. El CEU, de alguna manera, estamos hablando de retorno de lo sagrado. Esto también para mí es una especie de retorno al CEU, porque fui profesor del 2009 al 2012 en la Universidad San Pablo CEU. Aquí está el rector que tuve entonces. Era la primera vez que tenía un rector humanista y fue para mí muy, muy emocionante. Entonces, tengo que hablar del retorno de lo sagrado, bueno, en relación a la literatura. No creo que yo esté aquí por ser filólogo clásico ni por ser estudioso de Cervantes. Supongo que estoy aquí sobre todo por coordinar desde el 2016 los congresos Autores en busca de autor,
dentro de un proyecto que se titula, que se llama Dios en la literatura contemporánea. Entonces, en fin, mi tesis fundamental, y ya la adelanto, es que digamos que lo sagrado no tiene por qué retornar a la literatura porque nunca se ha ido de ella, mientras que los discursos políticos, mediáticos y científicos sí creo que a menudo en estos últimos tiempos o siglos ha expulsado, podríamos decir, a Dios de ellos, ¿no? En cambio que mi tesis es que la literatura es un espacio de libertad en el que es imposible expulsar a lo sagrado porque es la casa de lo sagrado. ¿Cómo llego yo a esta conclusión? Pues estos congresos, cuando empezaron este proyecto, yo a priori no sabía qué presencia podía tener Dios en la literatura contemporánea. Entonces, porque yo me había dedicado al mundo grecolatino y luego al siglo de oro. Por tanto, yo a priori no sabía qué me podía encontrar y era previsible que en aras de la famosa secularización, pues Dios estuviese muy ausente. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que desde el primer año que convocamos el Congreso, el primer año nos llegaron 60 propuestas de España y de Moscú y de distintos sitios del mundo. Y desde entonces no ha parado, digamos, de fluir. Es decir, en estos 8 congresos se han estudiado 156 autores del siglo XX-XXI de 16 áreas lingüísticas diferentes y de todos los géneros, novela, teatro, lírica, ensayo. Entonces, claro, ver cómo fluían en estos congresos tantos trabajos sobre la presencia de Dios nos hacía ver que efectivamente Dios no estaba ausente en la literatura, es decir, que Dios estaba presente de una manera completamente además proteica, es decir, de infinitos modos. De manera que mi afirmación de que Dios está presente en la literatura contemporánea es una afirmación, digamos, con base empírica, porque yo creo que ya esos 156 autores es una muestra bastante apreciable, también dada la variedad. Pero aparte de mi propia experiencia, también hay que acudir a los maestros. Y quiero citar al filósofo Gadamer en unas reflexiones sobre esta cuestión. En una entrevista que le hacía Silvio Vieta, le plantea Silvio Vieta a Gadamer. Dice: percibo algo extraño en el arte moderno como en la filosofía moderna, algo que usted una vez le dijo a Heidegger, que era un buscador de Dios. Esto también se aplica en cierta medida a Nietzsche, a la modernidad literaria, a Hölderlin, a los románticos, a Kafka. Me refiero a esa continuación en secreto de la teología, de la metafísica. Y le pregunta: ¿ha sido acaso la modernidad esa fase de transición entre una época teológica y una posmodernidad totalmente secularizada? Y responde Gadamer: no lo creo, no, realmente no lo creo. En general tiene usted razón en lo que concierne a la situación del arte. Ahí naturalmente ha sido determinante la tradición protestante y todo lo que se desarrolló a partir de ella. Yo lo percibí desde muy joven por medio de la música de Bach. Dice Vieta: pero en realidad esa presencia de restos teológicos también es extraña en la filosofía moderna y en la literatura moderna. Y le pregunta: ¿la modernidad no fue entonces una época completamente secularizada? Dice Gadamer: no, seguro que no. Yo diría que es la perpetuación de lo religioso. Es algo que no se puede tocar. No es lo religioso que se expresa mediante conceptos, sino precisamente eso que a uno lo hace enmudecer. Y finalmente dice Vieta: ciertamente es extraño que nosotros en la modernidad, como época secularizada, nos sigamos encontrando con tantas huellas de lo religioso en el arte. El arte moderno sigue siendo un lugar de la trascendencia, en donde lo religioso encuentra su sitio bajo la forma de una teología negativa. Y responde Gadamer: exacto. Esa es una buena infinitud. Bien, de manera que por esa experiencia de estos congresos y por estas palabras de Gadamer, digamos que he llegado un poco a la idea de que
la literatura, o sea, el discurso literario, el discurso poético, simbólico. La literatura también utiliza el discurso narrativo, lo que pasa es que el discurso narrativo en la literatura también se convierte en símbolo a menudo, ¿no? Entonces entiendo yo que la literatura es un ámbito de libertad, donde el alma del artista crea esas metáforas, crea esos símbolos que son connaturales a lo sagrado, son connaturales a la trascendencia. Sin embargo, en contraposición, me parece que los discursos mediáticos, los de los medios de comunicación, los discursos políticos o los discursos científicos a menudo han expulsado y expulsan a Dios de su espacio. Los medios de comunicación es el ámbito de lo fragmentario, de lo reduccionista, de lo inmediato. Los medios de comunicación, a mi juicio, representan la caverna platónica, es el mundo de la apariencia. Y en el mundo de la apariencia es el mundo de lo fragmentario, el mundo de lo fragmentario. Bueno, realmente la modernidad es muy fragmentaria, desde que los románticos hicieran aquel elogio del fragmento, aquellos primeros grandes románticos como los hermanos Schlegel, Herder, Tieck, en fin, todos estos, ¿no? Entonces, claro, el hombre, que es un ser en busca de sentido, como dice de esa manera tan radical Víctor Frank tras su experiencia en el campo de concentración, en lo fragmentario es más difícil que anide el sentido. En lo fragmentario no está lo holístico. Entonces, fácilmente lo fragmentario, lo mediático, digamos que expulse a Dios, ¿no? Por esa excesiva orientación hacia lo inmediato. ¿Qué pasa con los discursos políticos? La política es un ámbito de lo penúltimo, no de lo último, de lo penúltimo. Me acuerdo de un libro de Vittorio Messori que leí, Apostar por la muerte, donde decía que en toda la literatura marxista a la muerte se le dedicaban un par de frases, lo cual demuestra que la filosofía marxista, la ideología marxista, es siempre penúltima, pero no última, porque no responde a las grandes preguntas: quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Esto que se puede decir del marxismo se puede decir de cualquier teoría política. La política trata sobre la organización de la ciudad, sobre la organización de la sociedad. Eso siempre es penúltimo, porque el hombre, es decir, toda doctrina que no da la explicación sobre la muerte es una doctrina que está en la antesala de la verdad, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso no es ningún problema. La política, la ciencia política es lo que es. El problema es cuando el Estado se diviniza, cuando el Estado moderno se convierte en ese leviatán sustitutivo de Dios. Entonces ya convierte el discurso político en un discurso de alguna manera teológico. Entonces, claro, suplanta a Dios y lo expulsa porque se ha hecho Dios a sí mismo. ¿Qué pasa con la ciencia? Una vez que la dialéctica fe y razón se arrincona, es fácil que la razón devenga en una razón totalitaria. Cuando el discurso científico se apropia de la verdad y establece como dogma que solamente es verdad lo que se conoce con su método, pues evidentemente esa ciencia se ha convertido también en totalitaria y está expulsando a Dios. No existe la ciencia, existen las ciencias. Cada ciencia tiene su objeto material, su objeto formal, su método. Cuando una ciencia absolutiza su método y quiere abarcar toda la realidad desde su óptica, que es a lo que estamos asistiendo desde hace 200 años, pues nos encontramos con unas ciencias hostiles a lo divino, porque se han apropiado de una verdad que no les pertenece. Son ciencias particulares, acceden a verdades particulares. Bueno, esto puede ocurrir incluso en la teología y en la filosofía. O sea, yo creo que puede haber un discurso teológico que expulse a Dios. Sí, es posible. Y un discurso filosófico. Voy a poner un ejemplo. Recientemente hay una revista de ciencias de las religiones que ha rechazado una reseña de un poemario de un poeta eslovaco
¿Por qué decía que ese poemario era demasiado confesional y que por tanto no tiene cabida en esa revista, ¿no? Esto es una especie de suicidio epistemológico, ¿no? Es una revista de ciencias de las religiones. Hay que decir que lo confesional era simplemente decir que el poeta era católico y ya está. O sea, no es que hiciera una predicación cuaresmal en la reseña, ¿no? Bueno, es como la cuadratura del círculo, ¿no? Es el suicidio epistemológico, ¿no? Entonces, el hombre es un ser en busca de sentido, y el sentido es connatural al discurso poético, al discurso simbólico. No en vano Jesucristo en el Evangelio la mayor parte del lenguaje que utiliza es el lenguaje simbólico y poético. Utiliza elementos narrativos, utiliza algunas frases que podrían considerarse lenguaje especulativo, pero sobre todo utiliza el lenguaje poético y simbólico. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que nos permite llegar más lejos en el conocimiento de lo sagrado, en el conocimiento de Dios. La metáfora y el símbolo son signos de lo trascendente. Evidencian el carácter metafísico del hombre. La metáfora y el símbolo, el lenguaje poético, prueba que el lenguaje puede llegar más lejos de sí mismo. Por eso es muy interesante estudiar las metáforas contemporáneas de Dios. Si queremos saber si Dios, siempre que analicemos cualquier lenguaje poético, evidentemente la metáfora y el símbolo son fundamentales. Y estudiando las metáforas contemporáneas sobre Dios nos ayuda a descubrir cómo efectivamente Dios está presente por todas partes. Con esto no quiero decir que todo poeta contemporáneo sea teísta o creyente, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que el lenguaje poético de suyo está abierto a la trascendencia y por tanto un lenguaje poético no puede construir un muro frente a Dios. Bueno, nos encontramos con poetas agnósticos como Borges o Antonio Machado, que tienen unas metáforas sobre Dios o unas aproximaciones a Dios fantásticas. Nos encontramos a poetas también místicos, quizá Ernestina de Champursin tenga elementos místicos, María Elvira Lacaci, a la que el gran estudioso Huerga le calificó de estrictamente mística. Encontramos a conversos, de hecho hay trabajos sobre el discurso de la conversión, por ejemplo, estudiando a Froissart, estudiando a Paul Claudel o estudiando a García Morente, o Carmen Laforet, por ejemplo, en La Mujer Nueva, tiene también unos textos maravillosos, donde, claro, el encuentro con lo divino es inefable, ¿no? Lo que cuenta García Morente, ¿no? De cuando escucha esa música de Berlioz y se da cuenta de que Cristo está allí. O sea, un kantiano, ¿no? Un kantiano para el que solamente se puede hablar de lo fenoménico, ¿no? Qué contradicción, ¿no? Un kantiano para el que solamente se puede hablar de lo fenoménico, que te dice que se dio cuenta que Cristo estaba allí, pero no lo veía, ni lo sentía, o sea, Dios es muy bromista, ¿no? Es decir, el modo de convertir a un kantiano lo hace respetando su propio itinerario, ¿no? Bueno, pues los conversos, la gente profundamente herida por la vida. Pienso en José Luis Appleyard, un poeta paraguayo que afirma que encuentra a Dios en su infierno, porque Dios desciende hasta el infierno. O Alda Marini, también una poeta italiana herida, con muchos problemas, y que ella se ve a sí misma como la amante de Dios, la mujer de Dios, no la esposa, pero dice Molle, la donna de Dios. O poetas atrapados por el Gulag soviético como Brodsky. No digo que él estuviera en el Gulag en sentido estricto, estaba en la Unión Soviética, que era un Gulag, ella toda. Entonces, Brodsky, un autor que decía que a veces era religioso y otras veces no, y que era judío,
Sin embargo, escribía un poema de Navidad cada año porque veía en Cristo la luz que iluminaba la tiniebla de los totalitarismos del siglo XX, ¿no? Bueno, pues estudiando las metáforas de Dios, vemos cómo efectivamente Dios está aquí y allí. Quería poner un ejemplo de cómo una poeta agnóstica de alguna manera se acerca a Dios a través de un poema lírico y cómo una poema mística de alguna manera a través de un poema expresa cierto agnosticismo, lo cual demuestra que la poesía es ese ámbito donde el agnóstico y el creyente juntos pueden buscar encontrar a Dios. Es una poeta llamada Concha Zardoya y voy a leer un breve poema suyo que me parece maravilloso. Se titula Era una tarde gris. Dice así: Era una tarde gris y tú pasaste. Yo vi tu resplandor, sentí el perfume de la luz primigenia de tus ojos. Una dulce pereza me dejabas en la frente mordida por tu rayo, un desmayado amor, una congoja. Era una tarde gris. No sé si un éxtasis lavó mi corazón de todo anhelo. Yo vi tu luz pasar y me moría. Esta mujer era agnóstica, pero evidentemente es una mujer en búsqueda. Es una mujer que conoce muy bien la lírica del Siglo de Oro y la conoce tan bien que es capaz de escribir, pues, de alguna manera, en ese registro. Y yo entiendo que este metro, no es un soneto, pero en fin, este modo tradicional de escribir poesía, en cierto modo es el modo, la manera que tiene ella de acceder a lo divino, porque es una lírica fundante de la lírica española, que ha sido vehículo para grandes místicos como San Juan de la Cruz y otros muchos, ¿no? Entonces, aquí tenemos a esta mujer agnóstica que la poesía le permite, en cierto modo, escribir un poema místico. Y ese poema místico revela, en su caso, una búsqueda de lo divino, ¿no? Pues ahora nos vamos a María Elvira Lacaci, que escribió esta era una mujer muy creyente, muy religiosa. Yo creo que es de las poetas más creyentes y religiosas del siglo XX español. Ganó el premio Adonai, ganó el Premio Nacional de la Crítica, publicó 3 poemarios y otros poemas sueltos. Y uno de los poemas más reproducidos de ella es uno que se titula Dime, y dice: Dime que no te hago a la medida de mi desolación sin horizonte. Dime que mi agonía no te inventa cuando en su ahogo lento pronunciado te siente por las venas respirándote. Dime que yo no sueño, que es tu mano la que temblando aprieto entre las mías, cuando la noche en mis pupilas crece. Dime que cuando hablo, que solo a ti te hablo, vas recogiendo mis palabras leves, apretándolas sobre tu corazón, como presiento. Dime que cuando lloro, alargas tu sonrisa, la que veo, hasta lo más mojado de mi cara. Dime que vivo en ti, que si te siento, si tú vives en mí, como mi carne, mi alma, mi tormento, es del todo verdad. Dímelo tú, Señor, dímelo fuerte, grítale al corazón que se revela, porque un sonido extraño lo atormenta. Esta podría ser una poesía perfecta de alguien agnóstico que tiene todas esas dudas y que se las plantea a Dios. Ella no es agnóstica, ella es creyente, firmemente creyente, pero ¿es que ser firmemente creyente impide tener noche oscura? ¿Es que ser firmemente creyente impide tener en algún momento dudas? Es que, claro, eso es lo propio, la noche oscura es lo propio. De manera que aquí vemos confluir a una agnóstica y una creyente que se están como traspasando los papeles. La creyente escribe un poema agnóstico, la agnóstica escribe un poema místico, ¿no? Y esto a mí me hace reafirmarme en la idea de que la literatura, en todas sus manifestaciones, el lenguaje, el discurso poético y simbólico no pueden expulsar a Dios. Por tanto, lo sagrado
no va a retornar a la literatura porque nunca se ha ido de ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada. Bueno, Juan Antonio, bienvenido. Os tengo el gusto de presentarles a Juan Antonio Presas. Nació en Barcelona, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Bellas Artes también por la misma universidad, con la defensa de la tesis La pintura como Narciso, ecos renacentistas y barrocos del cuadro dentro del cuadro. Pintor precoz, el ambiente familiar en el que estuvo propició en él su encuentro temprano con los pinceles, vocación que ha acompañado de la más rigurosa formación técnica e intelectual. La unión de su pasión por el lenguaje plástico y el virtuosismo técnico se refleja en su obra, que es de una enorme profundidad, desarrollada con mucha devoción a lo largo de casi ya 3 décadas. Es admirador de los grandes clásicos, en especial de Durero y de la escuela holandesa, y su obra, por tanto, no realiza solamente una conexión con la mejor tradición pictórica europea y española, sino que la enriquece con nuevas aproximaciones y perspectivas. La obra de José Antonio Presas puede encontrarse en instituciones públicas, en colecciones tanto individuales como colectivas, en España, Estados Unidos y Japón. Y además de la obra pictórica y escultórica, cuya muestra ha realizado, repito, tanto en España como fuera de España, ha impartido docencia en algunas universidades como la Universidad Rey Juan Carlos, la Complutense, la Universidad Francisco de Vitoria y, en nuestra casa, la Universidad Cardenal Herrera CEU. Además, ha participado en el proyecto de investigación sobre agua, arte y entorno social y ha publicado obras como Arte, Realidad y Trascendencia o Jubileo en CIRCE. Bienvenido, es un gusto poderle escuchar, Juan Antonio, un placer y le paso la palabra. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. En la actualidad soy fundamentalmente un dibujante lento que apenas interactúa con el mundo del arte. Así que cuando se me pide que diga algo acerca del arte tengo una sensación parecida a la de si a un árbol se le preguntara por el bosque del que forma parte. Siguiendo la comparación diría que por supuesto tengo noticia de algunos árboles pertenecientes a mi tiempo y sobre todo tengo bastantes ideas sobre los árboles que me precedieron y los bosques a los que pertenecían, pero también tengo un gran desconocimiento de otros muchos árboles coetáneos a mí. Así que advierto que mi percepción del ecosistema, del que no está muy claro que forme parte, es bastante discutible, muy particular y muy limitada, quieto como el árbol que soy, sujeto por mis raíces al punto en el que me encuentro. Advertido esto, empiezo. Si nos preguntamos por el retorno a lo sagrado dentro del mundo del arte, lógicamente estamos indicando que esa presencia de lo sagrado, en mayor o menor medida, se ha perdido. Y si decimos que se ha perdido es porque se entiende que en algún momento la hubo. No descubrimos nada si recordamos que el arte es un reflejo de la época. Si lo sagrado tuvo una relevancia en el arte de épocas anteriores, fue porque en esas épocas lo sagrado era relevante. Entonces el hombre consideraba que detrás del mundo a su alrededor se evidenciaba el misterio. El arte fue una de las respuestas del hombre ante ese mundo de misterio. Por medio de la representación de los dioses, el hombre indaga en la naturaleza y el universo que le rodean. Con el advenimiento del cristianismo, las representaciones artísticas se focalizan en la encarnación de Dios mismo en un hombre, en las criaturas que le preceden y le acompañan en lo que hemos dado en llamar historia sagrada, y poco a poco en su entorno y la naturaleza como expresiones ambos de la creación divina. Con todos los matices que se quieran, esto aplica desde lo que hemos dado en llamar arte paleocristiano. Occidente era la cristiandad y el arte que practicaba era, con todas sus variaciones, una expresión de arte cristiano. Es paradigma de esta relación con el mundo cómo se vivió en el medievo, relación expuesta por Huizinga en el otoño de la Edad Media con estas palabras. Todas las cosas, dice Huizinga, ofrecen puntos de apoyo y sostenes a la ascensión hacia lo eterno. Todas se elevan mutuamente de escalón en escalón hacia la altura. El pensamiento simbólico preséntase como una continua transfusión del sentimiento de la majestad y la eternidad divinas a todo lo perceptible y concebible.
jamás deja que se extinga el fuego del sentido místico de la vida. Penetra la representación de todas las cosas con elevados valores estéticos y éticos. En mi opinión, no puede haber mayor contraste respecto a esto que el que presenta nuestra época, que ha entronizado un arte que mantiene una extraña correspondencia con la sociedad de la que es reflejo. En efecto, la vanguardia, inicialmente asociada a movimientos revolucionarios, ha terminado inextricablemente unida a ese mundo libre surgido de la Segunda Guerra Mundial y que busca globalizarse tras la caída del muro. Arte y poder comparten ahora la misma ceguera metafísica, impulsora de un propósito de ruptura con los fundamentos de un pasado con el que se querría no tener nada que ver. Misma religión de progreso, que implica renovación y superación de lo antiguo, misma convicción en la libertad ilimitada del sujeto, que no tiene que reconocer otra obligación que la derivada del contrato social. Alcanzado nada limita la autonomía de los hombres. Esta aspiración de no limitación encuentra su reflejo artístico en la liberación de las formas dadas por la naturaleza y heredadas de la tradición, en la relativización de la verdad, en la desaparición o minusvaloración de la belleza y en el encumbramiento incontestado de la creatividad. En los años 70 del pasado siglo XX, Werner Kaufmann, uno de los primeros directores de la Documenta de Kassel, sentenció: «El arte abstracto es el idioma del mundo libre», subrayando esa correspondencia entre época y estilo artístico al que me refería antes. Hijos y discípulos aventajados del arte abstracto del pasado relativamente reciente, son el universo de los happening y las instalaciones, en los que se superponen la nuda materia, muchas veces sin procesamiento manual del autor, y el puro concepto, sin que uno u otro resulten propiamente unidos más que por el designio del artista. Cioran sintetizó este estado de cosas señalando: entramos en una época de formas rotas, de creaciones al revés. Estos dos ejemplos de mundos contrapuestos nos recuerdan que, aun forzando un poco la realidad, los historiadores tienen razón cuando encuentran una correspondencia entre cada época y el arte que la representa. Pero esto entrañaría un cierto problema, porque una vez ahormada la realidad así, de ello se seguiría que un arte que no fuera representativo de la época a la que pertenece, se convertiría en un arte invisible, tangencial, ignorado. Esto es así. Siendo esto así, nuestro tiempo, que es como poco postcristiano, en cierto modo, en cierto sentido, no podría tener un arte cristiano. Una época descreída no podría verse representada por un arte trascendente. Si el espíritu de la época es nihilista, el arte que entroniza ha de serlo también. Podemos llegar así a la conclusión contradictoria y tiránica de que un arte que no refleja nuestra época no es arte. Aquí podríamos enunciar varias preguntas. ¿Acaso no hay en la actualidad un anhelo de trascendencia del arte? ¿En qué situación queda el autor que desee que ese anhelo tenga presencia en su obra? ¿Es posible una recuperación de lo sagrado del arte? Voy a comenzar indagando brevemente cómo se produjo esa pérdida de lo sagrado. Por supuesto, tratar a fondo una tarea tan compleja desborda la capacidad de este dibujante y el tiempo del que disponemos. Quiero centrarme en subrayar 3 desvanecimientos que se producen en paralelo a esa decadencia de lo sagrado en la vida y, por tanto, en el arte. El primero sería el desvanecimiento de la verdad. Al desenvolvimiento del arte en ese tránsito desde su naturaleza inicialmente sacra hasta su expresión descreída contemporánea, no le ha resultado ajeno el proceso por el que en paralelo asistimos a un progresivo oscurecimiento de las certezas metafísicas y a un refugio también paralelo en las verdades científicas. Nos puede ilustrar al respecto lo que señala José Camo Aznar acerca de Aristóteles, para quien abro comillas. Según declara explícitamente, imitación es igual a conocimiento. El arte nos muestra la cosa no tal cual es en la realidad, sino tal cual es en su verdadera esencia. Casi diríamos que en su verdadera naturaleza, casi diríamos que en su esencia. Al contemplar las cosas imitadas, las aprendemos. Cierro comillas. Contrasta con este criterio cómo muchos siglos después, pero todavía con un horizonte estético declaradamente figurativo, el movimiento francés autodenominado realista niega esta capacidad del arte para penetrar en la esencia de las cosas. Al respecto, Courbet, su más conspicuo representante, expone en 1861 que, abro comillas, la pintura es un arte concreto que solo puede representar cosas reales y su ámbito no incluye abstracciones. Cierra comillas. Si Courbet, socialista, puede ser relacionado con el cientificismo decimonónico, los impresionistas, cercanos al florecimiento de la psicología empírica coetánea, traslucen una mirada hacia lo real igualmente desencantada. Así, la realidad va a ir dejando de verse como a la vez un regalo y un límite. Un regalo que es expresión amorosa de la voluntad creadora divina y un límite que es más presupuesto de nuestra existencia que un lastre engorroso. Respecto al límite, señala también Camo Aznar,
El límite tiene para los griegos una significación trascendente. El límite es lo humano, lo computable, lo que puede ser representado y, en último término, el símbolo del bien. El segundo desvanecimiento, después de este al que me he referido de la verdad, es el de la belleza. La visión cristiana de la creación divina considera a la creación, como buena y por ello bella. No es extraño, pues, que el arte producido por el hombre que se sabe parte de esa creación y que la agradece, se fije en ella y la reproduzca. Para esta actitud ante el mundo, la condición de bello es anterior a nuestro conocimiento y no depende de él. Así señala Santo Tomás. No porque nosotros amamos una cosa, esta es bella, sino más bien al contrario. Por ser bella y buena, es apetecida por nosotros. De ello surge una idea de belleza que remite a lo real y que obtiene su razón de ser de la creación, que es reflejo de su creador. Pero hay aquí una suerte de tentación como la del árbol del bien y del mal. ¿Por qué el hombre ha de limitarse a complementar la realidad reproduciéndola? ¿Acaso no es capaz el hombre de crear cosas tan bellas y más que las de la realidad que le rodea? La teoría de la mímesis clásica contemplaba la selección de elementos bellos de diferentes orígenes, así como la copia de obras de otros autores, incorporando todo, tanto esa selección de los elementos bellos de la realidad que nos rodean, como cómo ha sido leída por los autores que nos preceden, incorporando todo eso a la nueva realidad surgida de la mano del pintor. Por ese camino, en principio inocente, de búsqueda de la belleza, se hizo posible que la realidad, inicialmente fuente de la belleza, terminara resultando orillada en la búsqueda absoluta de esta. Al respecto, el escritor hegeliano Bischer, en su Estética de 1848, reúne los argumentos en contra de que el arte imitase la realidad. Entre otros, que hay alguno más, selecciona estos 4. Dice, la realidad no puede ser bella en su no coordinación e inarmonía de elementos. Es decir, habrá algunos elementos que serán bellos y otros no. Dice también, porque la realidad sirve a la vida y no se preocupa por la belleza. Es decir, su propósito es subsistir, no ser bella. Dice, añade también, de tener belleza sería temporal, por tanto efímera, que no es lo que buscaría, digamos, el artista, que buscaría una belleza eterna. Y finalmente señala, si la realidad nos parece bella, es porque la vemos con ojos de estetas. El arte quiere así encaminarse hacia el logro de bellezas propias, que no sean deudoras de nada externo, revelándose frente a las bellezas de la creación. Señala al respecto Ortega y Gasset, refiriéndose a la pintura de la primera vanguardia. Lejos de ir el pintor nuevo, más o menos torpemente hacia la realidad, es decir, explicando por qué las obras que está viendo son obras, digamos, no demasiado bellas, más bien feas, dice, lejos de ir el pintor nuevo, más o menos torpemente hacia la realidad, se ve que ha ido contra ella. Esto lo dice describiéndolo, no criticándolo. Se ha propuesto denodadamente deformarla, romper sus aspectos humanos, deshumanizarla, en lo que parecería ser el único modo, prosigue, de producir en sentimientos específicamente estéticos. El propósito sería esa búsqueda de sentimientos específicamente estéticos. En este sentido, el arquitecto Pedro Azara, en su obra de la fealdad del arte moderno, propone que mientras que el arte antiguo era capaz de representar bellamente hasta las cosas feas, lo propio del arte moderno es expresar feamente hasta las cosas bellas. Si la obra divina expresa belleza, un modo de lograr una obra propiamente humana pasará por renunciar a ella. Tal como expresa el pintor suprematista Malevich, destronar a Dios es destronar la perfección de los objetos, y podría decirse ya la inversa, destronando la perfección de los objetos, destronamos a Dios. Y esto sería así porque justamente con valores enteramente distintos de los del mundo de la creación recibida, encuentra el hombre moderno su auténtica libertad, su completa independencia de las reglas del Creador. En tercer lugar, después de ese desvanecimiento de las certezas y de las verdades, del desvanecimiento de la belleza, en tercer lugar, querría también fijarme en algo que podría parecer menor, pero no lo es, que es el desvanecimiento del tema. El tema es lo que inicialmente da sentido al arte. Por decirlo de alguna manera, el arte era inicialmente por completo secundario respecto al tema. Esto lo seguimos viendo claramente en las imágenes de los niños, a los que también les importa mucho más lo representado que la calidad con la que lo representan. Con la repetición de los asuntos va adquiriendo poco a poco más relevancia el modo en el que estos se representan, haciendo que la importancia del asunto mostrado disminuya. Es decir, que la repetición de temas, digamos, clásicos, como pueda ser, pues no sé, el nacimiento o la crucifixión, pasa a ser menos importante progresivamente el tema representado en la medida en que ya es conocido y se da por supuesto que el modo en el que el autor lo va traduciendo. A este desgaste se añade naturalmente que con la progresiva laicización de las sociedades se desacraliza también la temática de las artes. Esto se traducirá en la incorporación de elementos mitológicos primero e históricos después,
a los que seguirá la aparición del paisaje y del bodegón, inicialmente también estos como parte de asuntos más elevados y aprovechando sus posibilidades simbólicas, pero progresivamente independizados de unas y otras, con los que queda abierta la puerta para la completa autonomía de la pintura respecto al significado. La pintura, ya no necesitará de una excusa ajena a ella, sino que se llegará a bastar por sí misma, justificada por su propia calidad, como mera mancha de color. Esta liberación, entre comillas, ha querido ser un ilusorio punto final de trayecto en el que por fin reinara libre de ataduras, pero ha resultado en un desenvolvimiento hacia la nada. Esto nos ha colocado ante un tren del arte desbocado, del que es difícil saber cuál es la próxima estación hacia la que se dirige. Casos como el conocido de Manzoni, de quien recuerdo que enlató en 1961 el producto de sus digestiones y lo vendió bajo el título de Merde d'Artiste, o los más recientes en los que el autor vende un plátano pegado a la pared, o basura, o incluso la nada misma, nos hacen ver cómo el arte, que primero había renunciado a lo sagrado, termina finalmente por desaparecer él mismo. ¿Puede entonces solo de la pérdida de lo sagrado, puede hablarse entonces, solo de la pérdida de lo sagrado en el arte, o quizá más bien de la pérdida del arte sin más? Quizá no sea exagerado decir que el arte volverá a buscar lo trascendente o no será. En este momento también voy a comentar otras dos circunstancias que acompañaron a este camino descendente, aunque sea de un modo muy ligero. La primera, el encumbramiento del autor y la importancia de la autoría, así como algo que podríamos llamar la autopercepción de pertenencia a la modernidad. O sea, la conciencia, que a veces puede ser apisonante, de pertenencia a la modernidad. La obligación de pertenecer a la modernidad. En segundo lugar, el enaltecimiento absoluto de la novedad. Ya a finales del siglo XIX, el escritor simbolista francés Rémy de Gourmont sostuvo que deben reconocerse tantas estéticas como estetas haya. Esta visión ha ido derivando en la desaparición de un criterio para determinar qué es arte y qué no lo es, desembocando en que, puesto que todos los productos artísticos, por serlo, son igualmente valiosos, se convertirá en decisivo para ellos que aporten o no novedad. En palabras del artista Jean Dubuffet, este será el axioma actual. La esencia del arte, dice Dubuffet, es la innovación. Es decir, si en el pasado se daba por supuesto que no existía arte sin belleza, hoy se da por supuesto que no existe arte sin novedad. De modo ambivalente, estas dos circunstancias, que tuvieron elementos muy positivos y son inseparables del dinamismo propio de la cultura occidental, contribuyendo decisivamente a los grandes logros de su arte, han terminado haciendo que esa línea evolutiva desembocara en el punto en el que ahora se encuentra, del que podría decirse lo que José Javier Esparza señala que comentó el autor teatral germano Boto Strauss acerca del cine de Tarantino. Qué poca nostalgia del paraíso. Quizás sea el momento de arriesgarse a ser propositivos. Si ha habido un camino descendente en el que primero ha desaparecido la representación de Dios y la historia sagrada, se ha ido esfumando después la realidad como forma simbólica, tras ella se ha desvanecido la belleza y finalmente se ha volatilizado el objeto mismo, se debería revertir el camino también paso a paso. Para ello me parece razonable proponer. Primero, de un modo paradójico, lo primero que deberíamos hacer es atrevernos a ver que uno de los responsables de la decadencia del arte es la propia noción de arte. No olvidemos que inicialmente eso que llamamos arte no lo era, al menos no en el sentido actual. Era otra cosa, una techné que a partir del Renacimiento, en el que la autoría empieza a tener una creciente importancia, pasó a ser a la vez enaltecida y estabulada. La organización y catalogación de las etapas del arte llevada a cabo por la historiografía del siglo XIX establecieron esa correspondencia entre época y expresión artística y al hacerlo involuntariamente dejaron fijado qué iba a ser el arte en el futuro. De este modo, y si el arte de nuestra época está obligado a dejar de lado la trascendencia, ya que nuestro tiempo es descreído, habrá que encontrar el modo de resignarse a hacer cosas artísticas, esto entrecomillado, cosas artísticas que no sean arte. Que sea eso no lo sé, pero bueno. En segundo lugar, dentro de estas propuestas, yo citaría una recuperación del sentido de lo real que sea expresado por una figuración que esté abierta a una interpretación simbólica, es decir, en la que la realidad trascienda su condición puramente material. En tercer lugar, contradiciendo lo que he dicho hace un momento o frente a lo que he dicho hace un momento, la recuperación de los temas y con ello del significado y de la inteligibilidad de la obra. Esto no es posible sin un entorno capaz de leer la imagen. Este es un problema que, trasciende al autor. Es decir, de poco sirve que uno intente,
comunicar, la pintura, digamos, no habla. Entonces, hay que recurrir a explotar esa capacidad simbólica, pero para eso hace falta que el público destinatario sea capaz de leerla. Recuerdo que en el último año en el que di clase me encargaron una asignatura en la que mostré a los alumnos multitud de reproducciones de cuadros clásicos, muchos de ellos de temática religiosa. Yo daba por descontada una cierta capacidad de desciframiento de esas imágenes hasta que un día una de mis alumnas, no de las peores por cierto, me preguntó, ya un poco harta de no entender nada de lo que yo le mostraba, me preguntó en un cierto momento si eran lo mismo los arcángeles y los apóstoles. Claro, le parecía que empezaban dos palabras largas, las dos empiezan por A, entonces se hace el lío. Una sociedad en la que la educación ha renunciado a formar al alumno en la comprensión de los elementos culturales que le han hecho posible, aboca al pintor a renunciar a significados que vayan un poco más lejos de lo que muestra la televisión. El gran arte siempre presenta un lenguaje simbólico que ha de ser descifrado y descifrado no de un modo erudito, sino vivo, inmediato. Es decir, hay algo como de falsedad cada vez que a la hora de mostrar algo el destinatario aprecia el significado que hay dentro, pero una vez que le ha sido aclarado, y cuando eso ocurre, es una cosa muy curiosa, parece como que el que mira el cuadro ya no está viendo el cuadro, sino solamente contemplando la idea. Y lo ideal es que, la función del cuadro es que se junten las dos cosas, es decir, el signo que está viendo, o sea, lo representado que está viendo, y aquello que está significando. Y en cuarto lugar, al que me he referido antes, pues querría señalar también la necesidad de superar la superstición de la novedad. Considero que la profundidad del significado y la excelencia en la factura de las obras pueden ser alternativas capaces de enfrentar esa tiranía. Esto no es una garantía de que se pueda recuperar un arte potente que cumpla con su misión de colocarnos ante el misterio. Hay datos que nos hacen pensar que ciertos momentos de la evolución de las culturas las hacen especialmente capaces para determinadas expresiones artísticas concretas. Así, la Florencia del siglo XIV constituía un humus excepcionalmente adecuado para el florecimiento de la escultura, del mismo modo que la Alemania del XIX lo era para el de la música. Parece como si en determinados momentos las inquietudes de una sociedad se reflejaran de un modo natural en el cultivo apasionado de una actividad, favoreciendo así el surgimiento de grandes creadores dentro de ese campo. Por lo mismo, no podemos asegurar que en otras etapas esa facilidad se esfume por completo, dando paso a una peculiar incapacidad para realizar las mismas tareas que antaño se produjeron casi con descuido. Y no sabemos si eso le sucede a nuestra época en varios ámbitos artísticos. Pero si bien esto es verdad, también lo es que en teoría nada imposibilita las acciones de un hombre aún espaldas de la sociedad que le rodea. Es decir, aunque la sociedad no le esté, digamos, ayudando o apoyando. Las melodías que no compuso Mozart por su muerte temprana no son inaccesibles, pero al mismo tiempo misteriosamente están ahí a nuestro alcance, esperando. Y si no sabemos encontrarlas, a la espera de que venga un segundo Mozart que recupere esas melodías angélicas que no llegaron a ser compuestas, la sociedad puede ir recreando un humus capaz de facilitar el surgimiento de ese Mozart futuro. Estaríamos, por tanto, poniendo en marcha un círculo virtuoso en lugar de nuestro círculo vicioso. De este modo, resulta necesario que las instituciones y los particulares que encargan y compran obras, mucho más en línea de lo que parece con esas normas que nadie obliga, pero que están sutilmente impuestas desde las alturas de los andarines de la política cultural, recuperen un criterio valiente en el sentido de que sea un criterio personal en el que quien encarga se implique y se arriesgue al error, y en el que los autores tengan un esfuerzo de humildad proponiendo, con las carencias intelectuales y técnicas de cada uno, obras que muestren la belleza de la realidad creada por Dios, buscando entender el arte como una herramienta de crecimiento propio y ajeno. Este es un desafío verdaderamente complejo, porque hemos perdido con naturalidad con casi todas las herramientas necesarias. Por un lado, la inmediatez de las historias y significados. Por otra parte, el sofisticado dominio técnico que es necesario para poder expresarlos adecuadamente. Posiblemente esto ha de resultar en una nueva forma expresiva que requerirá de técnicas nuevas. No se me ocurre como pista para este propósito restaurador nada mejor que dos ejemplos potentes, arriesgados y acertados provenientes de otro arte, que es el cine. Son las películas El árbol de la vida de Terrence Malick, en el que se muestra la realidad atravesada por un simbolismo trascendente, y La pasión de Cristo de Mel Gibson, profunda catequesis completamente libre de los riesgos del peplum cinematográfico. Termino. Ya me he referido al deterioro buscado en la formación del artista contemporáneo, con una pérdida muy importante de dominio técnico y de preparación para transmitir significados que se ha pasado a considerar periclitados. Es necesaria la tarea nada sencilla de recuperación de esas capacidades,
y sin embargo, aun recuperándolas, resultarían insuficientes si no hay en paralelo y de modo profundo una conversión del alma del pintor, de cada pintor que pretenda atreverse a ese desafío. Esto lo saben muy bien los ortodoxos que pintan iconos. Solo así será posible recuperar para el arte de nuestra época esa nostalgia del paraíso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Ha sido muy provocador y sugerente. Espero que esto en el diálogo podamos tener unos minutillos para comentarlo. Y bueno, por último les presento, bueno, bienvenido, don Ignacio Yepes, que finalmente ha podido estar con nosotros a pesar de las circunstancias adversas que casi le hacen no poder estar aquí de esta manera presente, pero sí que ha podido estar virtualmente. Así que un placer poder saludarle, profesor doctor Yepes. Ignacio Yepes es director de orquesta, flautista y compositor. Es doctor en Ciencias de la Educación por la UNED. Completó sus estudios superiores de flauta travesera, de flauta de pico, violín, piano, dirección de orquesta y composición en España, en Francia, en Italia y en Estados Unidos. Actualmente es director fundador de la Orquesta Camerata del Arte y de la agrupación coral Koiné Ensemble y director musical del Grupo Internacional Donaires Ensemble. Ha dirigido las principales orquestas de España y ha sido director invitado habitual al frente de numerosas orquestas extranjeras. Es profesor también de flauta, de orquesta y de música de cámara en el Conservatorio de Cuenca. En la Universidad Villanueva, su docencia está ligada a los grados de educación donde imparte las asignaturas de didáctica musical y expresión musical. Bienvenido, buenas tardes y tiene la palabra. Gracias, profesor. Maestro. Adelante. Buenas tardes. No sé si se me escucha bien, pero bueno, en cualquier caso, lo primero, daros las gracias por invitarme a participar con vosotros esta tarde en este encuentro. Y lo siguiente inmediatamente es disculparme por no estar ahí con vosotros. Me encantaría. Un pequeño, importante trastorno familiar me lo ha impedido, pero gracias a la tecnología, pues nos podemos abrazar a través del aire. Bueno, muchas gracias. Yo estaba escuchando a Antonio y a Juan Antonio y me parecía impresionante lo que han expuesto en cada una de las materias y me parece que yo me voy a quedar un poquito más corto. Es tanto lo que se podría decir de la música sacra. Se me presentan infinitud de perspectivas posibles, ¿no? Podríamos empezar a investigar. De hecho, una cosa interesante que podríamos hasta discutir en un coloquio es ese vínculo entre la música religiosa y las demás artes religiosas. Podríamos asimismo intentar establecer las fuentes de esa presunta hondura, esa presunta belleza que tiene la música sacra. Podríamos diferenciar más o menos de un modo acertado, ¿no?, entre música religiosa y música litúrgica, intentando distinguir desde el punto de vista de la creación qué es cuando estás componiendo para un concierto o estás componiendo para la celebración. O podemos simplemente adentrarnos en la fascinación que siempre ha ejercido la música en el espíritu del hombre. Yo creo que tal vez por esa capacidad que posee de evocar lo enigmático. A diferencia de otras artes, con permiso de Juan Antonio y de Antonio, a diferencia de otras artes, es completamente abstracta la música. No podemos coger en la mano el objeto, no podemos mirar aquello que es real pero que es invisible, aquello en lo que hay que creer sin ver, como es la música. Es como si la propia música ya fuera un ejercicio para la fe, de alguna manera. Todos y tantos temas que podríamos tratar durante horas y que yo creo que de todos modos constituyen un cuerpo de análisis que, bueno, que ya se recogen montones de libros maravillosos que engalanan las mejores bibliotecas. Yo quisiera fijar mi atención
en cómo llegar a sentir ese misterio de la relación del hombre con Dios a través de lo que la música suscita en la persona. Es decir, a través de lo que la música suscita en el que hace la música y en el que interpreta la música y en el que escucha la música. Es decir, en el intérprete. Porque es intérprete el que toca, el que dirige, el que canta, pero es intérprete el que escucha. Y desde aquí quiero justamente mandar un mensaje ¿cómo decir?, de participación en este arte a todo el que escucha la música. El compositor compone y tiene su idea, pero luego el intérprete además puede añadir otros mensajes que ni siquiera el compositor había vislumbrado. Pero el que la escucha, ese pone la verdadera y definitiva versión. Y esa es la buena, porque a lo mejor ha sentido cosas en esa escucha que ni siquiera el director de orquesta o el compositor han pensado en ello, ¿no? El título que encabeza nuestro encuentro de esta tarde, nuestra mesa redonda, es el de Via Pulchritudinis. Yo tengo que decir que me parece un acierto tomar este documento como base para este diálogo, pero a mí me ayuda a centrar mi breve intervención, porque claro, es un documento que busca incansablemente cómo acercar el arte a los que no creen, o cómo hacer ver a Dios a través del arte a los que no creen, a los que no tienen fe, especialmente. Sobre todo está centrado en eso, también a los demás. Pero yo justamente una de las preguntas que me hago, y después sobre todo después de este viaje a Roma, en el que hemos coincidido Antonio Barnés y yo en un viaje que hemos hecho hace unas semanas con motivo del jubileo de los artistas. Ahí yo cuando estoy en Roma y entro en todas esas iglesias maravillosas y veo todo ese arte y, en fin, sí, me ha surgido la gran pregunta de cómo hacer ver a Dios a través del arte, pero no solo a los que no creen, sino a los que sí creen. Es decir, cómo ayudar a que nuestro arte sea un plus, que sea una confirmación de esa fe, ¿no? En vez de simplemente una cosa que ilumina, que ilustra nuestra creencia. Me parece importante porque a día de hoy hay muchísima, en el caso concreto de mi especialidad, que es la música, yo veo que hay músicas que realmente no ayudan a ese camino, no ayudan a que sean un verdadero manantial de espiritualidad, y sin embargo están a lo mejor presentes en la liturgia. Es muy difícil juzgar qué es lo válido y qué no lo es. Yo jamás lo haré, pero sí que entiendo que habría como que hacer un análisis muy claro de el arte tiene que servir 100% para ser oración él mismo, es decir, que no solamente nos lleve a comprender la existencia de Dios o a comprender determinados misterios de la teología, ni siquiera como fuente de evangelización, que también, que es maravilloso, o de catequesis, sino algo todavía más profundo. Yo creo que el arte tiene que ser, y la música en concreto, un vehículo de oración, incluso oración misma, si la propia música puede convertirse en oración. En este pequeño comentario que he hecho del viaje a Roma muy recientemente, y Antonio se acordará y luego podrá decirlo, es cuando atravesamos la Puerta Santa, luego estuvimos un rato en la Basílica de San Pedro por la noche. Yo creo que es de las pocas veces, si no la única, que se ha abierto por la noche la Basílica, y estaba en la penumbra, completamente casi a oscuras, una luz tenue, iluminado el Espíritu Santo del ábside, irradiando ahí esa luz preciosa. Y mientras tanto, en esa especie de gran silencio,
estaba sonando una suite de Bach que tocaba un violonchelista ahí mismo al lado eh, justo por donde pasábamos. Y yo, claro, me ayudó muchísimo a rezar. Yo me senté ahí y pude rezar con hondura, con verdadero recogimiento. Y resulta que esa música no es una música religiosa, no es una música que baja compuesto para la liturgia, no es una música en sí, no es un oratorio. Y esa música ayudaba a rezar. ¿Hasta qué punto justamente una música que no se ha creado para ser religiosa puede sí serlo y convertirnos y ayudarnos a tener esa dirección hacia lo trascendente, ¿no? De la misma manera, yo también siento que pasa lo contrario, es decir, una música que a veces se ha creado pues para la liturgia y que personalmente es que como te espanta de la fe, o sea, no te deja vivir la espiritualidad porque tiene un estilo o un sistema o una interpretación simplemente. Quisiera contaros una anécdota que viví el otro día en la parroquia cerca de mi casa. Una señora con toda su mejor voluntad cantando con su micro ahí, pues, pero cantaba muy mal, muy desafinado, pobrecilla. Y había una señora que se acercaba a comulgar con los oídos tapados. ¿Cómo puede uno ir a comulgar tapándose los oídos porque esa música no le ayuda a sentir la belleza de esa comunión, ¿no? Es un ejemplo, pero sí que con esto quiero decir que no siempre la música en la liturgia tiene que ser cantada por la asamblea, cantada por todo el mundo. A lo mejor algunas cosas sí, pero a lo mejor otras no. Una música bien cantada, bonita, expresada, bien dirigida, pues nos permite también entender que la escucha es una forma de participar. La escucha activa, la escucha orante. Y por eso mismo, como la escucha forma parte de la interpretación, pero en este caso de la propia oración. Yo reivindico esa calidad musical que tiene siempre que acompañarnos, ¿no? La música es un lenguaje y como todo lenguaje tiene sus reglas y hay que estudiarlo. Yo soy partidario de que la Iglesia en general cuente con profesionales para poder ofrecer este arte, como cuenta con otras, yo qué sé, si hay que montar un armario, lo pondrá alguien que sepa hacer un armario. Pero, o sea, y para hacer música, que se cuente con los profesionales de la música, porque es casi seguro que ayudará más a acercarse al misterio de esa relación que tenemos con Dios a través del arte. Como digo, es un lenguaje, podemos decir todo con la música, podemos expresar ideas, podemos describir objetos, podemos pensamientos y podemos expresar la fe. Yo, mi pequeña experiencia como director de orquesta y como compositor me llevan a encontrar millones de ejemplos en los que, si escuchamos con atención, podemos entrar como en un piso de arriba, en un lugar de comprensión del arte más profundo. Por ejemplo, músicas que ayudan a entender el perdón que Dios envía al hombre, la misericordia de Dios. Estoy pensando en el Miserere de Allegri, con esas notas agudísimas que en un momento dado, un do sobreagudo que canta un niño y que permite abrir un túnel de luz directamente desde del cielo a la tierra. Cosa que hace también Kodali, por ejemplo, en la Missa Brevis, en el Kyrie de la Missa Brevis, que con las sopranos cantando un Christe agudísimo, cuando uno podría pensar un Christe eleison tendría que ser algo como recogido, pues no, es como un grito hacia lo alto, ¿no? Esos contactos de la tierra al cielo que la música permite de una manera tan diáfana. O elementos como el diálogo con Dios, que puede ser desde la soledad, en un Ave María, por ejemplo, íntimo, o en enorme comunidad. Yo he tenido la suerte de presenciar encuentros y de dirigir encuentros del monasterio de Tesset, por ejemplo, con
cantos compuestos por Jacques Berthier durante muchos años y que de repente tenías en la Catedral de Notre Dame o en Westminster de Londres o en la Catedral de Colonia, tenías a 20.000 jóvenes cantando al unísono una oración, cantando, Señor, escucha mi oración. Y a mí me parece que en polifonía, a 4 voces, con gente que no conoces de nada, cómo la música podía unir en ese momento en la misma oración a miles y miles de jóvenes que hablan distintos idiomas, que pertenecen a otra cultura. Tantas músicas que nos pueden dar mensajes. Por ejemplo, uno de los mensajes más hermosos que encuentro, que aparece a veces de un modo subliminal en la música, es que es como el gran tema de los cristianos, que es la victoria de la vida sobre la muerte. Hay muchas obras maestras de la historia de la música. Antes hablaba Juan Antonio de Mozart. El mismo Mozart en el Ave Verum tiene un momento que llega a un re agudo en el momento, cuando en ese momento habla de Cristo que muere en la cruz, pero luego al final vuelve a subir a esa misma nota a los sopranos en un momento en el que dice: nosotros alcanzaremos, seremos examinados para ese paraíso. Entonces quiere decir que Mozart, sin querer o queriendo, no lo sé, nos está poniendo el mismo elemento musical para decirnos: el momento de la muerte de Cristo es nuestra redención. Eso es maravilloso. También eso se comprueba en el Stabat Mater de Pergolesi, que usa los mismos elementos para esos dos temas, o yo qué sé, o en tantos elementos. La misma Heroica de Beethoven, en el tema de la marcha fúnebre, aparece luego en el último tiempo, trabajado de modo que esa es la vida en vez de la muerte, y como se ve que la muerte nace de la vida. Se pueden ver tantos elementos que nos llenan de emoción. Y lo que yo quisiera decir, y con toda seguridad, todo el mundo tiene acceso a esa comprensión. La música, o sea, hay dos maneras de llegar a la música: desde el conocimiento o desde la emoción. Si llegas desde el conocimiento, amigo, esos son por lo menos 20 años en el conservatorio, estudiando como un loco, y es más, toda la vida estudiando. Pero si llegas desde la emoción, no necesitas nada, puedes llegar hasta el fondo, y nadie tiene que decirte cómo tienes que sentir las cosas. Solamente la emoción es un asombro, es una capacidad es una herramienta a nuestro servicio. Tiene un poder renovador. La ignorancia del lado puramente intelectual se equilibra con ese amor intuitivo que tiene la emoción en el arte. Yo pido a todos, que los que nos están escuchando, que sientan que tienen derecho y tienen la posibilidad de emocionarse con la música, sin necesidad de entender qué significa. Decía Stravinsky: a mí me gusta una puesta de sol y no la entiendo, ¿no? Y lo mismo pasa con el arte. Si necesitamos entenderlo, ahí es como que hemos dejado algo en el camino, ¿no? Y nada, pues simplemente no me quiero extender mucho más. El intérprete para mí tiene que tener una actitud especial, el de música sacra, una actitud de humildad, de honradez, que también se transmite, es decir, que no solo con el contenido, sino con lo que uno expresa con su arte. Y nada, pues con la música podemos pedirlo todo, podemos pedir ese perdón a Dios, podemos hablar con la Virgen, podemos hablar con los santos, podemos asomarnos a la creación. Anda que no hay música desde la creación de Haydn hasta el Inti Wata de Carlos Galán, por decir una obra contemporánea. Asomarnos a la creación con la música, descubrir la fuerza de la creación, comprobar la unidad de los cristianos. Por ejemplo, en los Chichester Psalms de Bernstein, cómo consigue llegar a un unísono en ese versículo donde dice: qué hermoso permanecer con los hermanos unidos. Es un ecumenismo maravilloso, como la música a través de un unísono puede llegar a expresar eso. Bueno, mil cosas. Con la música podemos celebrar, podemos esperar, podemos regalar amor, podemos prepararnos para la vida, podemos prepararnos para la muerte. La música cuenta la verdad de lo que nos pasa por dentro, por eso nos hace entrar en nosotros, nos hace meditar, rezar, dar gracias a Dios. La buena música religiosa siempre
es transparente en el corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, maestro. Bueno, es evidente que las palabras de los tres ponentes que hemos tenido esta tarde, al menos a mí, me han emocionado. Yo creo que podemos llegar a la música por el corazón, también a la poesía, a la literatura por el corazón y también a la pintura y al arte plástico también por el corazón. Y eso no tiene nada que ver con el silencio, con el canto, con la alabanza, ¿no? Que la relación entre silencio y palabra es obvia, entre la palabra y la música, entre la poesía y el vacío, entre la imagen y tantas cosas, ¿no? Yo estoy enormemente agradecida y dejo unos minutos para que pueda haber un diálogo en la sala y podamos atender preguntas. Adelante. Bien, yo quisiera hacer una pregunta con relación a la historia del arte en las diversas áreas que se ha hablado hoy en día, del hecho del dato que a veces los artistas se saltan, vamos a decir, el canon o las formas habituales en las cuales se ha sometido o se ha expresado esa disciplina artística en concreto, ¿no? Por ejemplo, el verso libre o otra forma poética que no es la habitual, o en el caso de la expresión artística, los ejemplos que se ha puesto donde a veces no hay siquiera elaboración técnica y no simplemente hay un objeto y la subjetividad del artista, o también se ha dado en la música, ¿no? Que de repente estamos acostumbrados a formas musicales, y esto en relación con la modernidad y a las formas modernas de la libertad, en las que, no sé, parece resonar un nos serviam, o previo al nos serviam, o como eco de ese nos serviam, es el no respetar estas formas o no respetar la realidad misma. A mí esto sobre todo me ha sugerido esta pregunta un poquitín cuando escuchaba a Juan Antonio, el no respetar o el no obedecer a la realidad y no someterme a ella porque soy libre y quiero exaltar mi subjetividad y sobre todo mi autoría, ¿no? Entonces, bueno, esta relación, ¿no? De si este no serviam que está en el Génesis luego, y esta exaltación de la libertad moderna que luego tiene relación o no con este abandono de las formas y ese no respetar, a lo mejor, no sé si se llega a no respetar, y que quizás con la obediencia al ser de las cosas y con respecto, bueno, pues a lo que es un arte en sí mismo, sin embargo se da el efecto contrario. A lo mejor esa obediencia lleva el someterte a una disciplina, a una forma y a unas tesis y a un respeto de las cosas, lleva precisamente a la plenitud del arte, ¿no? a la expresión al final de la belleza en cuanto belleza, ¿no? Parece que las formas modernas o el mundo moderno abandona esas tesis y bueno, esta era mi pregunta para... Sí, puede aportar. Sí. Va muy conexa, porque es verdad que en las artes, especialmente en las vanguardias, como que se ha dado espacio a una exaltación, a una irrupción de lo demoníaco, directamente de lo demoníaco, como expresión exactamente de esa libertad provocadora, transgresora, agresiva. En ese sentido recuerdo a Daniel Bell, al sociólogo, hablando de que estas vanguardias, estas corrientes artísticas encarnaban lo que él llamaba la gran profanación. Un poco también en este sentido, sí, hacerme eco de la primera intervención de Rafael Fallos. Gracias.
podéis, el que quiera. Vamos a ver, bueno, vamos a ver, el asunto no es monocorde, ¿no? Es decir, el romanticismo supone un cambio profundo con relación a la tradición, ¿no? Pero eso no significa que el romanticismo sea, por así decir, satánico, ¿no? Es decir, de hecho hay un romanticismo tradicionalista, tipo Chateaubriand, tipo Zorrilla, hay otro romanticismo, o sea, hay distintos romanticismos, y no se puede decir que sea, digamos, que tenga ese mismo sesgo, ¿no? Sí, el romanticismo, por ejemplo, supone una ruptura, pero se recuperan otras formas de la balada, de popular. Aún así, yo hablo de la literatura, ¿no? El soneto, por ejemplo, se ha seguido cultivando siempre. Es decir, creo que no se puede reducir, por ejemplo, el hecho de que un poema no esté escrito con una forma tradicional. No tiene por qué significar que sea un mal poema. Aquí tenemos a un grandísimo poeta, por ejemplo, que es Jaime Siles. No, es decir, no significa que ese poema esté mal escrito o que carezca de musicalidad o que carezca de lenguaje. O sea, yo diría que en el caso de la literatura es un asunto complejo. Hay satanismo y hay otras muchas creaciones poéticas que no tienen nada que ver con lo satánico, ¿no? Yo creo que las vanguardias artísticas afectaron muchísimo más a las artes visuales que a las artes de la palabra. Hubo experimentos como el dadaísmo, etcétera, etcétera, pero la literatura tiene una deuda con el sentido de la que no puede abdicar, mientras que las artes visuales pueden transformar por completo el método, etcétera. La literatura tiene una toma de tierra en el sentido que eso creo que hace que tenga una particular derivación. No sé si he respondido. Es que efectivamente es muy complicado. Es muy complicado, incluso solamente hablando del mundo de las artes plásticas. Si además uno intenta, digamos, meter el resto de las artes, más complicado aún, porque efectivamente cómo se ha ido haciendo presente este problema en las artes es muy diferente según unas y otras. Yo creo que, o sea, si vemos, por ejemplo, qué artes están en este momento, en mi opinión, más sanas, yo que soy poco demócrata, considero que posiblemente las que son de consumo más generalizado, o sea, la literatura y el cine, con todos los problemas y todas las salvedades, son menos problemáticas que las artes que tienen una... Sobre todo, bueno, el caso concreto de las artes plásticas es que es justamente todo lo contrario. O sea, digamos que las artes plásticas han desaparecido del horizonte del hombre occidental, digamos, medio. O sea, seguimos sabiendo algo acerca de lo que escriben algunos autores, seguimos pendientes algo o bastante de lo que dirigen unos cineastas, pero realmente a nadie nos importa nada lo que pinta ningún pintor, y menos todavía lo que esculpe un escultor. Entonces, las artes plásticas, por unas razones que me superan y que sería complicado y largo explicar, digamos, en ellas ha prevalecido más desde el arranque de las vanguardias y posiblemente desde antes, ¿cómo decirlo?, su naturaleza de objeto de consumo sofisticado, que la creación en sí. Es decir, a esas artes, digamos, de consumo más amplio las ha salvado que justamente como dependen de que haya más consumidores, no ha sido tan fácil colarles el deterioro a tanta gente a la vez. En cambio, las artes plásticas realmente están dirigidas históricamente, digamos, a la persona que las adquiere. Ahora hay algo más, digamos, de difusión, pues, por medio de los libros de arte y por medio de las reproducciones.
pero en el fondo eso es secundario. O sea, lo fundamental es que, digamos, que lo que se hace tenga un destinatario que es capaz de comprarlo. Entonces eso ha hecho que esa parcela de la cultura, ¿no? Que bueno, a mí la palabra no me gusta mucho, pero bien, ya digo, tenga unas patologías muy raras respecto. O sea, el resto de las artes posiblemente tienen también sus problemas con respecto a la modernidad, pero las artes plásticas de un modo muy especial. Les ha bastado, digamos, convencer de un modo también complejo, es una mezcla que tiene que ver en parte pues, con unos cuantos anedrides culturales, con relaciones interesadas con respecto a ciertos ámbitos de la política y finalmente también intereses económicos. Entonces la mezcla rara de todo eso, que es difícil de desentrañar, es un poco el responsable del estado en el que está la cosa. Y en cuanto a, que también sería muy largo de contestar, lo de la presencia, digamos, de elementos, claro, en el momento en que hay una digamos, negación o una rebeldía más o menos consciente, más o menos elaborada. Hay una parte de la primera vanguardia que no es muy consciente de ese elemento, digamos, negativista en el sentido de unir su creatividad con una negación respecto a lo divino. Y hay otra parte que sí que lo es. Digamos que hay una parte que son listos y hay otra parte muy grande que ha ido detrás sin saber muy bien tal. Otra cosa es en buena parte, digamos, de los resultados. No sé, por ejemplo, sin ir más lejos, está Marina Abramovich, ¿no? Ahí se evidencia directamente, efectivamente, la presencia de un elemento diabólico. Pero hay mucho otro que como dirían los comunistas, pues son compañeros de viaje, o sea, tontos útiles, compañeros de viaje. Y lo que pasa es que, claro, cuando toda la industria, todo el sistema de premios, todo el sistema de galerías y todo el sistema de grandes exposiciones artísticas, todo se alinea en la misma dirección, nada impide que uno, digamos, haga otra cosa, pero es muy difícil. Yo recuerdo, por ejemplo, me decía una exalumna en un cierto momento, que yo les daba normalmente dibujo de primero, dibujo de estatua y tal y cual. Alguna vez me encargaba en alguna asignatura un poco más para arriba, pero en principio yo estaba para enseñarles cosas que estaban destinados a olvidar. Pero claro, en los cursos superiores pues ya tenían cosas como más creativas. Entonces yo recuerdo que una alumna se me quejaba de que ella y otra amiga suya habían querido hacer algo así como un happening cristiano. Y claro, en teoría, pues alegría y creatividad, pero ojo, siempre y cuando sea dentro de las direcciones que nos convienen. Esto me comentaba esta que al final les había hecho la vida imposible y habían tenido que renunciar a hacerlo. Ya de por sí, en realidad, el propósito, que en teoría no es imposible, ignora que hay ciertas cosas que tienen una cierta marca detrás, que no tiene sentido jugar a eso porque las cartas están marcadas. Y yo creo que eso le pasa a una parte del arte contemporáneo, y me estoy refiriendo solamente al ámbito que me queda más cercano, que es el de las artes plásticas, pero yo he dicho al principio que en realidad yo soy un dibujante, yo no soy un historiador del arte, y entonces mi conocimiento de esto tiene muchas lagunas. Es decir, que hay una parte de lo que yo digo que igual que no tiene, digamos, una aplicación tan universal. O sea. Gracias. Adelante. Gracias a los tres ponentes y a la moderadora por su intervención, esta exposición tan rica, tan sugerente en los distintos campos. Yo como sacerdote, obviamente, defiendo la extensión del Evangelio. Como no podía ser menos, ¿verdad? Y yo creo que hemos hablado de muchas cosas. Es difícil meter en cintura una pregunta con todo lo que se ha puesto sobre la mesa. Es muy difícil. Pero yo creo que como lingüistas, me vais a permitir que diga esto, como lingüistas debemos propugnar una expresión actual sin tener miedo a tratar temas que son de fe. Antes ha dicho el profesor Garnés que una obra fue rechazada por demasiado confesional. Eso es, ahí tenemos el ejemplo sangrante de un prejuicio respecto a una obra artística que como segundo calificativo es confesional, pero es una obra artística, ¿no? Entonces, ¿qué clase de jurado puede rechazar una obra por ser demasiado confesional? Cuando maneja un lenguaje
podríamos decir, ortodoxo, un lenguaje integrado en el discurso común. Por eso yo he tratado este tema del lenguaje y de hecho he investigado sobre el tema de la relación de la Iglesia con el arte actual y he propugnado siempre un puente que sea transitable desde los dos extremos, desde la Iglesia y desde el arte actual, para un lugar de encuentro. Porque siempre el arte, yo reseño sobre todo la pintura, que es lo que más conozco, siempre ha sido expresión del trascendente. Mirad la historia del arte occidental, cómo ha crecido, cuáles son sus jalones. Es inseparable. Lo trascendente de lo artístico es que es inseparable, es que ha crecido con ello, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a renunciar ahora a expresar mediante, porque haya 4 paletos, permítaseme la expresión poco absoluta, que digan que es demasiado confesional? Vamos a ver, aquí no estamos hablando, estamos hablando de un lenguaje, ¿no? ¿Qué pasa? Que los prejuicios también cuentan respecto de lo religioso, porque eso es un prejuicio, no lo digo yo, en autores muy calificados, o sea, muy cualificados. Entonces, en definitiva, mi pregunta es la siguiente para el profesor, para el doctor Presas. ¿Crees que un lenguaje actual ortodoxo o un lenguaje normalizado actual, contemporáneo, puede contribuir a integrar el mensaje artístico conteniendo lo profesional? Y si dices que sí, ¿por qué no hay artistas católicos comprometidos en esta o sea, no hay más, porque Gracias. Gracias. Sí, a ver, efectivamente los hay, pero es verdad que, digamos, ocupan pues un lugar, digamos, muy pequeño dentro del universo de las artes plásticas. Es decir, que si uno va a una feria importante y demás, la presencia de ese tipo de obras va a tener va a ocupar un espacio muy marginal, si es que está. Y no es fácil que esté, porque en el fondo va a ocurrir esto que comentaba acerca de estas alumnas haciendo ese happening cristiano, es decir, se va... Al final, o sea, no es casual que se haya llegado a este punto. No es casual, o sea, hay ciertos intereses y ciertas intenciones. Entonces, las cosas que no encajan bien con esos intereses y esas intenciones suelen ser orilladas. Pensad que no hay modo de demostrar realmente la calidad de nada. Al final, la calidad de las cosas en buena medida dependen de un consenso, y si los que tienen, digamos, la tarea de consensuar, de decidir, están, digamos, dentro de ese consenso, pues sencillamente, digamos, hay cosas que se seleccionan y hay cosas que no se seleccionan, y no hay realmente una instancia a la que reclamar pidiendo que te demuestren que aquello no vale y que tú crees que sí que vale. Entonces, por esa vía está muy limitado. ¿Por completo excluido? No, por completo excluido en absoluto. Y luego, efectivamente, hay autores. Aquí es que se me ocurra así inmediatamente, pues alguien ahora ha caído en desgracia, Rubnik, por ejemplo, pues que además ha sido durante un tiempo, pues como el que dice, quien ha concentrado toda la... diría que el único autor, digamos, a nivel mundial, dentro del ámbito al menos católico, conocido, dedicado a esa tarea, ¿no? Pero es más bien la excepción que la regla. Pero, perdón, igual. Muchas gracias a los participantes, y en un congreso dedicado al retorno de lo sagrado a mí me ha encantado la intervención del maestro Yepes sobre la música. El otro día, yo soy de Barcelona, fui a misa a la cripta de la Sagrada Familia y ahí estaban pues con las músicas de los años 70-80 que yo cantaba, porque uno respeta, por supuesto, su formación. Pero me ha resonado y me ha
también repercusiones, resonancias, como decía Gastón Bachelard, todo lo que ha dicho el maestro Yepes, porque cuando hay un retorno a lo sagrado, parece que la pintura pues tiene un papel que decir, la poesía tiene un papel que decir, pero desgraciadamente, al menos en nuestro país, la educación musical ha estado bastante ausente, de manera que no tenemos tampoco formación. Es decir, se lamenta que no se lean poesías en las escuelas o que no se hagan más que happenings y performance, pero es muy raro ir a una iglesia y encontrarte un pequeño coro de 2 o 3 personas, aunque sean aficionados, intentando cantar música polifónica. Cuando yo estaba en Londres, no en una de estas iglesias las importantes, como el oratorio de Brompton, sino por ejemplo en Camden, Nuestra Señora del Rosario, allí cantaban, junto con las guitarras, cantaban a William Byrd o Palestrina. Entonces, mi pregunta es referido a qué falla en nuestra educación musical, y muchas veces cuando las iglesias se llenan es porque hay un concierto, con lo cual la música también religiosa, la música sacra, la música litúrgica parece que es como un adorno, una de las bellas artes incorporadas a la celebración litúrgica y no como parte también de aquello que se ha dicho, de que ha dicho el maestro Yepes, de que celebramos y oramos también con el canto. Gracias. Sí, pues muchas gracias por alusiones, si me permitís que responda yo. Bueno, me emociona que nombre usted la Sagrada Familia, porque hace justo 3 semanas estrenaba yo ahí un himno que he compuesto para Manos Unidas, cuando, con motivo del 65 aniversario de Manos Unidas, se celebró ahí el encuentro y tuve el honor de poder escuchar mi propia música entre esos muros maravillosos de Gaudí. El caso es que justamente me parece importante que haya compositores que se acerquen a la liturgia con un sentido claramente de servicio, al pie del texto y al pie del sacramento que se quiere ayudar a hacer. Yo, por ejemplo, a veces cuando dirijo coros en las confirmaciones de jóvenes, pues escojo cantos del Espíritu Santo y hago que los jóvenes sientan la sensación de esa invocación al Espíritu Santo, o todos los niños para los que les he compuesto cantos para su primera comunión, o bodas, amigos que se han casado. Tengo un disco entero dedicado a cantos de bodas porque que realza y pone en relieve el sacramento del matrimonio, pues eso, para ponerlo en presencia de Dios. Yo creo que es muy importante que justamente la música esté perfectamente orientada a lo que uno desea expresar y que pueda ser realmente sacramental. Pero claro, aparte de eso está la música de concierto, que por qué no, también nos sirve para acercarnos a lo trascendente. Ya no es lo mismo, claro, o sea, ahora mismo no vas a escuchar una misa con la misa de la coronación de Mozart, que también se hace, yo mismo la he dirigido en Salzburgo, y estando de director de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, siempre el último concierto lo hacía en celebración litúrgica o en las veladas de arte sacro de Guadalajara y demás, pero lo que quiero decir es que en todo momento se puede uno asomar a la liturgia o se puede uno asomar al concierto espiritual, pero siempre sin olvidar que nuestra meta es que el arte sea un camino claro hacia Dios. Desde luego hay una verdad como una casa que ha dicho usted, el problema es la cultura, la educación musical. O sea, cuando vas a países como en Suiza, el otro día estuvimos en Suiza a ver a nuestra hija que vive ahí. Cuando fuimos a misa, pues ahí directamente pone el número 4 y entonces todo el mundo saca un librito, toda la asamblea, y se va a la página 4 y canta a 4 voces ese himno. O el 17, pues al 17 y a 4 voces cantando todos, porque desde niños han aprendido a cantar, porque desde niños han aprendido música como el que aprende a leer. Y a mí eso me parece que en los tiempos en los que vivimos, en los que ya se ha demostrado que la música es probablemente de las poquísimas
cosas que permite que el ser humano ponga en marcha todas las fases, todas las partes de su cerebro al mismo tiempo. Es decir, que es fundamental para el desarrollo integral de la persona. Si un niño tiene música desde muy pequeño y canta y oye cantar, pues es que, vamos, está preparadísimo para luego cualquier cosa de estas de las que estamos hablando. Me da envidia que en otros países eso pueda ser. Yo tengo la suerte, la enorme suerte de que no me acuerdo no saber música, porque aprendí música desde niño. Y me da mucha pena las personas que se acercan a la música diciendo yo tengo un oído enfrente de otro, porque no es verdad, todo el mundo puede cantar, todo el mundo, y cualquier persona se puede apuntar a un coro parroquial y cantar como Luis de Victoria, cualquier persona puede, a lo mejor está 2 semanas con un poco de dificultad, pero todo el mundo, con un profesional que le pueda ayudar, con un director, y todo el mundo puede cantar, y eso me parece que hay que proclamarlo a los 4 vientos. Muchísimas gracias, Ignacio. Estamos muy mal de tiempo, debemos terminar. Había una pregunta del profesor Rafael Sánchez, pero yo creo que debemos terminar porque hay otra mesa ahora, otra ponencia. Y bueno, si el arte nos lleva a Dios, eduquémonos y eduquemos en el arte, desde el arte y con el arte. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a los ponentes, de verdad, y gracias por este rato tan delicioso que hemos podido disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo, Juan Antonio, Antonio y Feliciana.